Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Bienvenidos a este canal nuevamente. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor universitario. El día de hoy les doy la bienvenida a todos aquellos que ingresan por primera vez al canal y hoy vamos a estar hablando sobre aquellas claves que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a leer un libro. Aquellas claves o aquellas acciones que ayudan a la comprensión de un libro, ¿sí? Muchas veces creemos falsamente cuando leemos algún autor académico que estamos realmente comprendiendo aquello que el autor dice y sin embargo podemos estar muy equivocados, incluso distorsionar tanto y transmitirse hasta tal punto ideas erróneas que no tengan nada que ver con el autor. ¿Cuáles son estas claves a tener en cuenta? ¿Cómo aprender a leer un libro? Lo primero que tenemos que entender que leer un libro no es solamente sentarnos y tomarnos la paciencia de poder leerlo desde la primer mayúscula hasta el último punto del libro físico, sino que tenemos que hacer un trabajo un poquito más de interiorización previo para poder comprender esa obra. Por ejemplo, algunas cuestiones importantes a tener en cuenta al momento de leer un libro. En principio, saber quién es el autor. ¿Sí? Muchas veces nos vemos tentados a comenzar a leer una obra sin siquiera saber quién es el autor, más allá de que sepamos el nombre y a qué se dedicaba rápidamente. Conocer un poquito de su historia, conocer medianamente a qué edad produjo esa obra, porque no es lo mismo una obra prematura en el inicio de alguien muy joven que una obra ya que implica la culminación de su pensamiento. Son dos versiones completamente diferentes y son dos recorridos que probablemente tengamos que hacer diferentes. A lo mejor tendremos que empaparnos de textos anteriores o por lo menos de alguna información sobre los textos anteriores de ese mismo autor. Por esta razón les digo, miren la diferencia. Si nosotros creemos que leemos solamente ese libro sin tener en cuenta esto, podemos no estar entendiendo nada. Muchas veces me dicen, no, porque leer a Hegel es difícil, leer a autores como Lacan es difícil, o leer a autores como, por ejemplo, Heidegger es difícil. Bueno, depende qué texto vayamos a leer. Estamos leyendo muchas veces los que se hacen más populares son justamente las muestras más acabadas de su pensamiento, ¿no? Los últimos libros, y por eso no entendemos bien a qué viene lo que está diciendo ese autor. Entonces, punto número 1, conocer el autor y su obra, a qué se dedicaba. También conocer aspectos personales de ese autor, ¿no? La edad, decíamos recién, dónde vivía, ¿no? ¿Cuál es la publicación original? ¿Cuál fue el idioma original? ¿Fue el idioma del autor o decidió publicar en otro idioma? Pequeños detalles a tener en cuenta, pero tengan en cuenta que cada traducción sufre un grado de distorsión. Por lo tanto, si una obra tiene 5 traducciones en el medio, probablemente tenga un alto grado de distorsión y a lo mejor me convenga tener a mano el texto original o algunos pasajes medios confusos como para poder sacarme de dudas. Otra de las pautas importantes a tener en cuenta al momento de iniciar una lectura, que todavía sin leer el libro, todavía sin leerlo, es ver la fecha de publicación y el lugar de publicación. Es decir, si ese autor, ¿dónde publicó? ¿En qué país publicó? ¿No? ¿En qué contexto? ¿En qué fecha publicó? ¿No? Como para tener una idea de cuál era el contexto en el cual dio origen a esa obra, ¿sí? Entonces, esto nos permite entender principalmente qué tipo de gente era, cómo pensaban, cuáles eran los problemas de época, ¿no? Con qué otros autores habían en ese mismo lugar, por ejemplo, acá tengo un libro que es Hegel, la estética, lo tenía acá a mano de casualidad. Bueno, es un autor alemán, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno piensa en autores alemanes, automáticamente de época piensa en Kant, por ejemplo, ya uno empieza a hacerse una idea, ¿no? Discusiones con estos autores que justamente también hablaron del tema, en este caso de la estética. En fin, uno empieza a conectar cosas. Por eso les digo, saber el lugar
donde se produjo esa obra es muy importante porque permite entender cómo veía, qué realidad veían esos autores en su día a día que los llevó a pensar como pensaban, con qué autores discutían y qué información les llegaba. Imagínense que en la época de, bueno, en este caso Hegel, no teníamos internet, ¿no? Entonces autores quizás de China no llegaban o podían llegar años después de alguna publicación, ¿sí? Piensen que la editorial es un fenómeno relativamente nuevo y segundo, no había la velocidad que hay hoy en día. Entonces ya el hecho de saber dónde publicó y cuándo publicó me permite entender muchas cosas. Otro dato importante, si publicó su obra en vida o fue póstuma, ¿no? Si fue publicada después de muerto. ¿Por qué es importante? Y porque esto también nos da datos un poco del contexto de lo que hablaba y por qué dice lo que dice y qué tan revolucionario era lo que planteaba. Por poner un ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Baruch Spinoza, que cuando escribe la ética demostrada según el orden geométrico, ¿qué pasa? No la publica en vida. ¿Por qué no la publica en vida? Y porque básicamente le dijeron, mira, ¿por qué no esperás para publicarla? No sea cosa de que termines prendido fuego, ¿no? Elegantemente. Entonces Baruch Spinoza se guardó sus apuntes en un cuaderno y se publicó ya después de muerto. ¿Cuál es el tema de esto? Claramente en esa época no se podía publicar este tipo de libros. ¿Por qué? Porque era una concepción de Dios inadmisible para esa sociedad. Entonces, el punto al que voy es entender el momento de producción, entender si lo publicó en vida o después. Nos permite entender si el autor primero también si estuvo en conformidad con la publicación de su obra o si pudo haber sufrido algún tipo de manipulación. ¿Quién la publicó después de muerto? Podríamos preguntarnos. ¿La publicó algún familiar o la publicó alguien que encontró los apuntes? ¿Qué tan confiable es? Realmente en ese caso, por ejemplo, siguiendo el caso de Spinoza, ¿estamos leyendo Spinoza o estamos leyendo otra persona? Ya les pongo un poco en duda. Bueno, estos problemas son sumamente importantes si uno realmente quiere entrar en el mundo intelectual en la lectura. Y la comprensión no se realiza solamente por una cuestión de capacidad intelectual de uno o por cantidad de libros que lee. También poder poner en contexto, entender un poco las situaciones, nos permite que ese libro tenga un sentido y quizás no otro. Bien, también nos permite desprendernos de nuestra mirada. Nosotros cuando nos acercamos a un libro, nos acercamos obviamente con la mirada de nuestra época. En mi caso, como un argentino que está en el 2021 con la mirada de en mi caso, psicólogo y profesor, y me acerco con esa mirada a un texto que a lo mejor fue escrito con otro sentido completamente diferente, ¿sí? Pero para poder captar ese sentido necesito entender cómo pensaba ese autor y la gente de esa época y no cómo pienso yo en esta época y cómo yo lo quiero interpretar, ¿sí? Para poder rescatar el verdadero espíritu de ese texto. Entonces, bueno, estas son algunas cosas a tener en cuenta. Otra sumamente importante es entender que ningún autor se despierta un día a la mañana y dice, iluminado, voy a escribir sobre este tema. No pasa esto. No pasa esto. En general los autores, en principio, tratan de responder a alguna problemática social de época, ¿sí? Por eso es importante conectarlo con la época, lo que les decía recién, con el contexto social, dónde vivía, por qué eso era un problema. ¿Por qué? Porque las obras son respuestas a esos problemas, ¿sí? Esto es sumamente importante. Cuando Kant o Descartes plantea el discurso del método, ustedes tengan en cuenta que ya estaba terminando, estaba en la última etapa de la Inquisición, ¿no? Y el renacimiento de las ciencias y la confiabilidad respecto del método científico y hasta dónde podemos saber y hasta dónde no, hasta dónde tenemos que confiar en la idea de Dios y la teología y hasta dónde tenemos que confiar en nuestros sentidos y en las ciencias, en la astronomía, la física, etc. Por eso Descartes sale con ese libro Discurso del método, ¿no?
planteando este problema. No es que se levantó con una revelación, incluso como él mismo lo dice en sus meditaciones, que se sentó frente a la hoguera, frente a la chimenea, y encerrado se le ocurrió esa idea. No, si lo conectamos con la época, eran problemas de época, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Ningún autor se ilumina. Y si no rescatamos esos problemas de época, no entendemos a qué viene a dar respuesta a esto, ¿no? ¿Por qué habla de esto? ¿No? ¿Por qué Platón tuvo que dividir el mundo en el mundo de las ideas y el mundo, ¿no?, de las apariencias? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Nietzsche habla de la pérdida del sentido de la divinidad a través de la muerte de Dios? ¿Por qué pasa esto, no? En fin, no comprendemos nada de esa manera. Y todas estas claves que yo les digo, pueden averiguarlas antes de empezar a leer un libro y favorecen enormemente la comprensión. La comprensión no es un acto intelectual en el sentido de la capacidad de uno de poder descifrar un libro, ¿no? Lo que está escrito ahí. No es una cuestión de CI, de coeficiente intelectual. La comprensión está dada también por un conjunto de acciones que hacemos y que hacen que ese libro devenga una cosa entendible o no, ¿sí? Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es que los autores discuten con otros autores. Los autores no escriben porque sí hablando de un tema. Muchas veces están respondiendo a otros autores. Y si uno analiza si en la época, en la zona geográfica, en el mismo país, otro autor que tenía la misma profesión, por ejemplo, o de alguna profesión equivalente, escribió algún libro similar, en general nos vamos a encontrar que sí, que 1 o 2 años antes ya había salido alguna publicación sobre ese tema. Y el libro que estamos leyendo es una respuesta a ese otro. Es decir, explícita o implícitamente los autores están discutiendo con autores, ¿sí? Por ejemplo, pienso en autores como George Orwell o Huxley, ¿no?, en Un Mundo Feliz. Son libros que si uno los entiende así aislados, dice, ciencia ficción, listo, qué hermoso, listo, ya está, ¿no? Pero están en respuesta a otros libros, por ejemplo, como pueden ser Walden, ¿no?, que es un libro que se escribió mucho antes, que también era un libro sobre sobre un mundo, una sociedad con determinadas reglas que funcionaban de manera donde todos eran felices, por decirlo de una manera sencilla. El Mundo Feliz viene a mostrar que esa mirada feliz no era tan así, ¿bien? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es, los autores discuten con autores, siempre, siempre, siempre. Ya sea en la literatura, ya sea en la poesía, se están contestando de alguna manera, ¿bien? Los autores responden a problemas concretos de época, ¿sí? Si no responden a problemas concretos de época, no se venderían los libros, básicamente. Otro punto importante, el tema editorial. ¿Por qué un autor decide publicar en una editorial? Podemos preguntarnos, ¿la editorial que yo tengo es la editorial que decidió publicar? Primer punto importante. Segundo, ese autor, ¿por qué decide en una editorial? ¿Por qué decide una determinada editorial? ¿O por qué también puede ser o no? ¿O por qué decide publicar en un paper en vez de en un libro? ¿O por qué decide...? ¿No? Estas preguntas son importantes. ¿Por qué? Porque las editoriales no publican cualquier cosa. Si quieren publican cierto perfil de libros. Por dar un ejemplo, las editoriales que publican grandes autores de filosofía se dedican a eso, ¿sí? En general. No publican literatura, por ejemplo, o es más raro que lo hagan. O no publican sobre biología, por dar un ejemplo. Es muy raro que eso ocurra, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo concreto, hay una editorial que se llama Campanella, creo que era una editorial que publicaba solamente autores de psicología, era una editorial española, pero de psicología científica conductista principalmente, ¿no? Basados en conductismo, modificación de conducta. Entonces, claro, todos los autores que decidían publicar ahí y no en otro lado, querían también tener la impronta de llegar a cierto perfil de lectores, ¿bien?
Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Cuando un autor decide publicar en una editorial y no en otra, también hay una elección muy importante porque está queriendo dar un mensaje en eso. Ahora, otro punto también importante a tener en cuenta. Si publicó el autor o, por ejemplo, los derechos de una obra que no está totalmente publicada, esos derechos los tiene algún familiar u otra persona. ¿Por qué? Porque si un autor ya fallecido, los derechos los tiene un familiar y va haciendo publicaciones de a poco, es muy factible que haya una selección del material, que no sea realmente lo que se publica todo lo que escribió. Y en ese recorte que se va haciendo entre lo que se publica y lo que no, hay obviamente una intención de mostrar algo, una imagen del autor que no es la real o no es la total por lo menos. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto. Un autor que escribía textos sobre filosofía, pero también sobre la parte biológica. Y de repente solamente se empiezan a publicar los textos de filosofía de ese autor. La parte biológica, el familiar decide que esa parte no lo va a publicar, ¿no? Se los queda a él esos escritos. ¿Qué suele ocurrir con eso? Nosotros nos hacemos la idea de que era un filósofo y que tenía una mirada solamente centrada en la parte filosófica, en la parte abstracta, ¿no? En la parte inmaterial, que desconocía la biología, que era un reduccionista. Y en realidad lo que está ocurriendo es que se está seleccionando y cercenando parte de la obra por alguna razón. Esto ocurre constantemente y con muchísimos autores. No todo lo que se publica es realmente lo que los autores escribieron, ¿sí? Esto es sumamente importante tener en cuenta. Fíjense todo lo que les estoy contando y que todavía no tiene nada que ver con leer el libro propiamente dicho. No les iba a decir pautas de lectura, claramente, de seleccionar párrafos, leer un párrafo, sacar la idea principal, tomar notas, hacer dibujos, gráficos. No, esto si quieren lo podemos ver en otro video. Yo tengo técnicas que aplico en los libros, pero me pareció esto más interesante para aquellos que están entrando al ámbito académico universitario. A lo mejor estas pautas, y cuando leen un libro no saben de qué se trata o por qué les dan un libro completamente descontextualizado, porque realmente en las academias pasa eso, se enseñan libros de manera completamente descontextualizada, no se le enseña a los alumnos o a los estudiantes cómo acercarse a esos libros, con una mirada curiosa, con una mirada crítica, con una mirada tratando de reconstruir todo lo que está en torno a la obra, el autor, quién era el autor, por qué escribió, el problema completo, no solamente la respuesta. Estamos acostumbrados a aprender en la universidad respuestas, pero no a construir los problemas concretos con respuestas a esos problemas y en un contexto determinado, en un contexto de discusiones entre autores. ¿Sí? Esto no lo hacemos, parece que simplemente un autor se levantó a la mañana y la vio más clara, escribió un libro y eso se tomó en la universidad y ahora se enseña porque es importante. Esa es la mirada ingenua que se le enseña a los estudiantes universitarios. Y esa es la mirada que, desde mi punto de vista, es altamente problemática. Se llenan currículums y planes de estudios completos en las universidades hablando de sujetos críticos, ¿no? Y sujetos críticos, la verdad es lo que menos se forma. Entonces, si queremos realmente acercarnos de otra forma a los libros, si queremos mejorar nuestra comprensión sobre las obras de los autores, tratemos de hacer el esfuerzo de quizás seguir algunas de estas pautas que les comentaba. Si ustedes tienen alguna, háganmelo saber en el buzón de comentarios, así nos ayudamos un poco entre todos. Si se me pasó alguna, puede ser, soy un ser humano, háganmelo saber en el buzón de comentarios que voy a estar encantado de escucharlo. Si les gustó este video, déjenme en señal de apoyo un buen like. Y si les gustaría que hable en un futuro sobre técnicas por ahí de lectura o de estudio, también déjenme un buen like, que va a ser una forma de saberlo. Les mando un abrazo muy fuerte y un saludo de todo corazón.